Nomenclatura anatómica. Con este tutorial vamos a ver lo que significa la nomenclatura anatómica. Cuando hablamos de nomenclatura, nos ubica en una región, en una ciudad, en un país. De tal manera que cuando vamos a hablar de nomenclatura, tenemos que hablar de unos términos que nos ubican en una región específica para no perdernos, orientarnos. Siempre que llegamos a una ciudad, a un lugar desconocido, debemos tener unas coordenadas. Y esa gran ciudad, ese gran país, ese gran continente es el cuerpo humano. Pero hay una contradicción. Los anatomistas de las épocas antiguas empezaban a hablar de términos anatómicos y le colocaban nombres caprichosos. Desde hace más o menos unos 122 años, la Sociedad Anatómica de Anatomía empezó a ponerse de acuerdo en los congresos de anatomía para utilizar términos que impliquen coherencia de lo que se está hablando. En esa empezaron a ubicarse los nombres anatómicos para que en todas las partes del mundo se lleven los mismos términos. Pero no funcionó. Hace más o menos unos 62 años, en el año 1955, en París, el sexto congreso de anatomistas en París se puso de acuerdo en los términos que se van a emplear, esos términos que se van a emplear en esta gran región que es el cuerpo humano. Entonces se pusieron de acuerdo en lo que concierne a los términos anatómicos. Una de las conclusiones que se llegó es que los nombres sean simples. La anatomía no es compleja, son de nombres simples. Algunos quieren hacerla compleja y utilizan varios nombres, utilizan muchos epónimos, muchos nombres rebuscados. Entonces, en la nomenclatura internacional de París se acordó, lo que acordaron los anatomistas de esa época es que los nombres tenían que ser sencillos, simples y tenían que tener un solo nombre. Que todos los nombres anatómicos derivaban de una etimología latina, pero que cada país lo podía traducir al término de su idioma, pero que fuera en latín. Otra, que se eliminaban los epónimos, por ejemplo, se eliminaban los apellidos, los nombres, y que todo entonces los adjetivos tenían en contraposición también anterior, posterior, superior e inferior. Entonces, en eso se está llevando, con la globalización tratamos de que la nomenclatura se esté llevando a cabo. En mi canal de Anatomía Rincón llevaré la nomenclatura anatómica internacional, todavía con algunos términos que se manejan, pero en el 90% de mis nombres anatómicos los voy a colocar de la nomenclatura anatómica internacional. Entonces vamos a comenzar con lo que es la posición del cuerpo humano. Entonces esta es la posición del cuerpo humano. Entonces aquí he hecho un bosquejo de lo que es el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano, entonces la posición anatómica. Debemos tener una posición, la cabeza debe estar erguida totalmente, los ojos tienen que estar horizontales a la línea tierra, mirando hacia el infinito, o sea, mirando a la línea del horizonte. Entonces todo tiene que estar en forma vertical y perpendicular a la línea tierra. Los pies, los miembros inferiores deben estar aquí en esta parte, posición colgante, como si estuviesen de pie pero colgante y buscando la línea media. Los miembros superiores lo mismo, cercano a la línea media. Esa es la posición anatómica. La mano, la palma de la mano mirando hacia la parte de adelante y el dedo pulgar mirando hacia afuera, o sea, hacia afuera. Esa es la posición anatómica. De esa posición anatómica se derivan unos planos. Vamos a hacer un corte, entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer uno, pero ya una visión como de 3/4. Vamos a hacer una como de 3/4, entonces vamos a hacer un cuerpo, vamos a hacer unos cortes, unos planos, como decir unas direcciones, a una transversal, una diagonal, una calle, una carrera. Eso nos va a orientar para saber las direcciones cuando nos vamos a ubicar en un sitio anatómico específico en el cuerpo. Entonces esas coordenadas van a estar dadas por unos cortes. Vamos a hacer un corte un poquito
Mis estudiantes se ríen de los cortes que hacemos en el tablero. Este es un corte que le voy a hacer aquí. Vamos a coger aquí como un machete, un cuchillo, una espada. Vamos a hacerlo en esta forma. Esta parte vamos a hacer el corte de ese cuerpo. Al cortar ese cuerpo, el cuerpo lo vamos a hacer por aquí. Vamos a hacer el cuerpo. Entonces va a hacer un corte. Vamos a hacerle una especie como si estuviésemos cortando. Esta es una visión en 3/4. Vamos a hacerle plano. Vamos a hacer un plano siempre que se... Entonces, hacemos este corte aquí. Y lo estamos haciendo en un plano. Este plano que está aquí está coincidiendo por toda la línea media o mediana. Coincide también con la sutura sagital. Entonces este plano se llama el plano medio o mediano sagital. Esto, cuando se hace el corte por aquí, el cuerpo lo divide en dos mitades. Una que se va para el lado izquierdo y una que va para el lado derecho. O sea que le permite, entonces, esta parte es izquierda y la parte derecha. O sea que el plano medio sagital divide el cuerpo en dos mitades. La derecha y la izquierda. Vamos a hacer lo que se cortó aquí, entonces cayó hacia acá. Entonces cayó hacia acá, esta parte cayó, entonces el cuerpo quedó en esta forma. Entonces el cuerpo quedó cortado y quedó en esta forma. Vamos a hacerlo aquí ahuecado, el diafragma, la cavidad abdominal, y quedó en esta forma. O sea que quedó cortado, o sea que cuando cayó quedó así. O sea que el cuerpo quedó dividido en la parte izquierda y en la parte derecha. Eso es un plano medio sagital. Cualquier corte que se haga por aquí, por ejemplo, cualquier corte que se haga por aquí se llama un corte sagital, mal llamado plano parasagital, llamado simplemente sagital. El de aquí se llama plano medio sagital. Vamos a hacer otro esquema. Otro esquema vamos a hacerlo en esta parte. Vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer un bosquejo aquí de lo que es el cuerpo humano. Ese esquema aquí, el mismo cuerpo, o sea, un cuerpo aquí, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces aquí vamos a hacer el bosquejo y tenemos esta parte. Vamos a hacerle este corte, o sea, vamos a cortarlo aquí de esta forma y lo cortamos por aquí, por la sutura coronal. Vamos a hacerle los ojos aquí. Vamos a cortarlo aquí en esta forma. Lo cortamos en la sutura coronal. Esa sutura frontal o coronal, esa sutura que está ahí coronal, es donde las reinas se colocan las coronas. Por eso se llama coronal. Entonces se hace el corte coronal por ahí. Aquí va el elemento cortante. Aquí lo va a cortar. Entonces lo va a cortar por esta forma por aquí. Lo va a cortar. En esta parte vamos a hacerle cómo quedaría el plano. Este plano que está aquí se llama el plano frontal. O sea, el plano también llamado el plano coronal o plano frontal. Plano coronal, este que se encuentra aquí. Entonces vamos a hacer el plano. El plano viene en esta forma aquí así. Así más o menos. En esta forma aquí, entonces ese plano queda dividiendo el cuerpo en dos mitades. Una parte que está por delante que se llama la parte anterior y hacia allá se llama la parte posterior. O sea que el plano coronal divide el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. Vamos a hacerlo también como el otro. Entonces esta parte queda cortada, o sea que esta parte queda hacia posterior, o sea que al cortarla cae. Vamos a ver que caiga aquí en esta forma. Vamos a exagerar un poquito ese corte y queda cortado en esta parte que está aquí de la cavidad abdominal. Queda la cavidad torácica, entonces queda, vamos a hacerle volumen y queda el cuerpo cortado de esta forma. Así queda hacia posterior, entonces la parte posterior cayó y la parte anterior quedó en pie. Plano coronal. Otro tercer plano que corresponde a un plano horizontal, o sea, un plano transverso. Vamos a hacer el cuerpo. Vamos a hacerlo también en la misma posición.
cuerpo. Vamos a ver cómo es el corte de ese cuerpo. O sea, aquí tenemos otro en posición anatómica con la palma de las manos mirando hacia adelante. Vamos a hacerle aquí el que va a cortar, el elemento cortante. El elemento cortante vendría aquí, viene y se corta, aquí viene y quedaría aquí en esta forma así. Entonces el elemento va a cortar aquí, entonces va a cortarlo y va a cortarlo de esta forma. Vamos a hacer el plano horizontal, o sea, el plano transverso. Ese va a cortar el cuerpo en dos mitades. Vamos a hacerlo que tenga figura humanoide. Una parte que es hacia arriba y una parte hacia arriba, o sea, la parte superior, y una parte hacia abajo, que es la parte inferior. O sea que el cuerpo queda dividido. Vamos a hacerlo aquí así. O sea que el cuerpo va a quedar dividido. Aquí vamos a hacerle los genitales. O sea que el cuerpo va a quedar dividido de esta forma. Entonces tengo aquí la parte, así quedaría el cuerpo dividido en una parte superior. Entonces aquí me quedó la parte inferior. Aquí me quedó la parte inferior, esta que está aquí abajo. Entonces queda un corte horizontal. Esos son los planos que me permiten ubicarme cuál es la parte anterior, cuál es la parte derecha, izquierda, anterior, posterior, superior e inferior. Vamos a hablar de unos términos que tenemos como nos confundimos cuando hablamos de ejes. Siempre que hablemos de ejes estamos hablando en latín de un término que se llama el axis. Axil o axial es lo mismo. De hecho, hay una vértebra que tiene un eje, que es la segunda vértebra cervical, que se llama el axil. Entonces vamos a ver un eje transverso. Yo siempre he colocado los ejes transversos y hago unos dibujos. Entonces coloco como un tornillo, como una aguja. Entonces hago un eje, en este caso vamos a hacer un eje transverso. Vamos a hacer la figura de la cabeza. La figura de la cabeza, hasta aquí la oreja, la figura de la cabeza, y voy a hacerlo como un maniquí. Aquí vamos a hacer el tórax, pero lo voy a hacer como un maniquí. Entonces aquí lo hago el maniquí de esta forma. Esto que estoy dibujando aquí corresponde al brazo. Vamos a hacerlo aquí como un brazo, un maniquí, pero en madera. Y aquí le voy a colocar el eje. Este es un eje transverso. Vamos a colocarle aquí como un tornillo. Vamos a colocarle aquí este tornillo, y aquí queda el brazo derecho y el brazo izquierdo. He cogido el ejemplo en el hombro porque este hombro, o sea, la articulación del hombro tiene muchos ejes, o sea que es multieje, multiaxil, pero este primer eje, como es un solo eje, vamos a decir que es unieje, uniaxil, este que está aquí. Entonces este eje viene y atraviesa aquí, atraviesa esa parte de aquí. Entonces al atravesarla de manera transversal no le queda otra sino al brazo hacer un movimiento hacia dónde, hacia adelante y hacia atrás. Ese movimiento hacia adelante se llama flexión y hacia atrás se llama extensión. O sea que el eje transverso solamente me permite dos movimientos, flexión y la extensión, y lo podemos hacer con todos los. Vamos a coger otro que esté por aquí, vamos a coger otro, vamos a ampliarlo aquí. Vamos a ampliarlo aquí, podríamos cogerlo aquí así. Vamos a cogerlo aquí, vamos a cogerlo y lo ampliamos aquí. Podríamos cogerlo en cualquier segmento del cuerpo, entre dos segmentos. Vamos a cogerlo aquí en la rodilla. Entonces si lo cogemos aquí en la rodilla, vamos a hacer como un maniquí aquí. Si lo cogemos en la rodilla, empezamos a ver que la rodilla empieza a hacer unos movimientos hacia atrás la pierna y hacia adelante. Hacia adelante es limitado, pero hacia atrás más que todo hace flexión y hacia adelante hace extensión. Vámonos al pie.
Aquí en el pie voy a hacerlo de esta forma. Aquí en el pie voy a hacerlo aquí en esta forma. El pie solamente tiene un movimiento aquí que corresponde a la flexión. O sea que esta polea que está aquí, vamos a hacerlo aquí así y le vamos a trazar este eje, este tornillo, esta aguja que está aquí. Lo atravesamos como un muñeco, como un maniquí, o sea, como un cuerpo humano, un pie, como un pie, bien, como este pie que está aquí, pero atravesado de esta forma. No le permite sino hacer un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Ese movimiento hacia arriba y hacia abajo se llama flexión del pie. Si lo lleva hacia abajo, o sea, hacia la planta del pie, o sea, hacia abajo se llama plantiflexión. Si lo lleva hacia arriba se llama dorsiflexión. ¿Cómo se llama el eje? Transverso. Entonces, el eje transverso. Entonces lo podemos hacer en todas las... Vamos a hacer uno aquí bien ampliado. Vamos a hacerlo bien ampliado. Vamos a hacerlo en otro que sea más grande, que está aquí, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí ampliado. Voy a hacerlo en el cráneo con un hueso que es un hueso móvil de la cabeza que corresponde al hueso. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí. Esta parte corresponde a la mandíbula. Entonces, si tenemos la mandíbula de esta forma aquí así, entonces la hacemos como en madera. Entonces vamos a hacerle aquí que el cóndilo entra aquí y aquí perforamos y aquí atravesamos. Aquí lo atravesamos con un alambre, con un tornillo, con un clavo. Este eje transverso le permite a la mandíbula que baje y que suba. O sea que ese movimiento se llama cerrar la boca y abrir la boca. O sea, eleva la mandíbula y baja la mandíbula. O sea, deprime la mandíbula en un eje transverso. Eso es lo que corresponde a ese eje transverso. Vámonos a otro eje que corresponde a un eje que es el eje antero-posterior. Eje antero-posterior. Vamos a hacerlo aquí así. En un eje antero-posterior. Entonces lo hacemos, pero le cambiamos la dirección, que como vamos a hacerlo aquí así, en esta forma. También otro maniquí, el mismo ejemplo de la articulación del hombro, la glenohumeral, esta parte, un tórax. Vamos a hacer el antebrazo en esta forma, así. Entonces, cuando ya tenemos este eje antero-posterior aquí, vamos a entrarlo, ¿cómo sería aquí? Sí, aquí. El eje viene aquí así. Viene de adelante hacia atrás, antero-posterior. Cuando está esto sujeto en esta forma de aquí, cuando se encuentra aquí, este eje antero-posterior, esto hace que este movimiento se vaya hacia afuera y hacia adentro. Como se va hacia afuera se llama abducción, y hacia acercarlo a la línea media o mediana se llama la aducción. Entonces ese eje va a tener esos dos movimientos, aducción y abducción. Solamente va a tener esos movimientos que tenemos ahí. Un eje antero-posterior. En el pie, vámonos, colocamos el ejemplo también del pie. Cuando empecemos a hablar de articulación, por articulación vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces en el pie se hace esta parte. Así más o menos sería una cuestión del pie, sería así. El pie sería de esta forma, así. Entonces este movimiento sería llevarlo hacia afuera y llevarlo hacia adentro. Pero aquí lo que hace que el pie se vaya hacia afuera se llama una eversión del pie, y llevarlo hacia adentro se llama una inversión. O sea, cuando el borde lateral está en la línea tierra se llama una inversión. O sea, una inversión. Y cuando es lo contrario se llama una eversión. En una eversión. Vamos a hablar de otro eje que es el eje
longitudinal. Este eje longitudinal, también hablando de la línea, el eje longitudinal, vamos a hablar de esta parte. Del eje longitudinal sería de esta forma. Entonces vamos a hablarlo de aquí. En un eje longitudinal sería de esta forma. El mismo caso del brazo. Aquí tengo el esquema humano. Entonces, en un eje sería de esta forma. El eje vendría aquí así. Entonces, viene el eje longitudinal. Aquí vendría, entonces vamos a hacer la forma de este eje y lo atraviesa. Aquí se hace una rotación lateral y una rotación medial. O sea que hace rotaciones. Por ejemplo, acá hay un eje en el atlas y el axis. Va a hacer rotación lateral y rotación medial. O sea que va a rotar la cabeza. Aquí también podríamos colocar un eje acá en lo que es el antebrazo y en la mano. Va a rotar. Si lo rota hacia afuera, está haciendo esta parte, está pidiendo. El arte de pedir se llama supinar, o sea, pedir algo. Estamos supinando, o sea, una rotación lateral, o sea, se hace esto. Lo contrario sería una rotación medial. La rotación medial se llama el arte de dar, se llama pronar. Solamente son términos que se utilizan principalmente cuando estamos hablando del antebrazo y de la mano. Por eso, cuando lean en un libro que supinar y pronar en el pie, usted ni pide ni da con el pie, sino que lo haces con el antebrazo, lo hace con la mano. Entonces, se utilizan estos términos. También vamos a verlo cuando estamos, por ejemplo, un paciente que está en una posición acostada, o sea, en posición de cúbito, en esta posición anatómica aquí así. Entonces, si el paciente está acostado con la palma de la mano hacia arriba, como está aquí, entonces decimos que el paciente está en una posición de cúbito dorsal, pero está con la palma de la mano hacia arriba, o sea, como hacia arriba, o sea, está como pidiendo, o sea, que está en una posición de cúbito supino. Si estuviese boca abajo, el paciente está boca abajo, así por ejemplo, está boca abajo. El paciente tiene la palma de la mano como estuviera dando, como si estuviese dando. Entonces se dice que es una posición de cúbito prono. Entonces esos términos también se emplean para que tengamos eso en cuenta. Una de las formas de aprender anatomía es tener a la mano un diccionario etimológico, o sea, dónde se originan, el porqué de los nombres, la razón por la cual tienen los nombres. Por ejemplo, la palabra dorso. Tenemos confusión con los estudiantes, no sabemos dónde queda el dorso. Entonces vamos a hacer una gráfica para que tengamos presente siempre que hablemos de dorso. Entonces voy a colocarlo en una posición vertical, o sea, lateral derecho, un cuerpo en esta posición. Vamos a hacerlo en una posición anatómica, con la palma de la mano mirando hacia adelante. Aquí está la parte, vamos a hacerle la oreja, vamos a hacerle la nariz un poco chistosa aquí, la boca abierta, y hago un poco de exageración aquí en esta parte de la lengua hacia afuera, sacando la lengua, y aquí vamos a hacerle la parte de la erección, o sea, erecto. Entonces, ¿qué es dorso? Es todo aquello, si trazamos una línea vertical que toque una parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí está tocando, esta línea está tocando esta parte de la nariz. Se llama el dorso de la nariz. Cualquier estructura, vena o arteria que está ahí se llama arteria dorsal de la nariz. Aquí llegamos a qué parte? A la lengua. Entonces, tocamos la lengua. ¿Qué parte? La parte superior de la lengua corresponde al dorso. Vamos bajando. Tocamos aquí. ¿Qué parte se corresponde a esto? El dorso del pene. Y llegamos aquí, corresponde al dorso del pie. O sea que esos son los términos que se implican dorso. Hay una parte que también es el dorso, que es la espalda. Claro que sí. Más que todo a la parte cuadrúpeda. Más que todo es la anatomía comparada cuando empecemos a verla más adelante. Entonces vamos a hacer un cuadrúpedo aquí. Vamos a hacer un cuadrúpedo aquí.
Entonces, la parte cuadrúpeda corresponde más que todo eso. Entonces, si nos vamos a los cuadrúpedos, entonces un perro, por ejemplo, entonces esta parte corresponde al dorso. Entonces, por eso es que esta parte sería aquí así más o menos. Vamos a hacerlo aquí así. Estuviese el humano en esta posición. Una parte humanoide, o sea que este sería, no es que quiere decir que este es un perro, sino que simplemente es comparándolo esta parte de aquí con esta parte, y entonces esto corresponde también al dorso, que es lo mismo que decir la espalda, la parte, pero más que todo cuádruple. Entonces son los términos que implican el dorso. Hay unos términos que implican dirección. Por ejemplo, si hablamos de la parte superior, estamos hablando de la parte craneal, la parte superior, la parte de arriba. La parte caudal, estamos hablando también de la cola. Entonces, como los embriones tienen forma de una cola, entonces tienen forma de un renacuajo, entonces se habla de esos términos, pero más que todo en términos embrionarios. En términos embrionarios. Ya sabemos que anterior es la parte por delante, la parte posterior por detrás. Proximal. Siempre que hablemos de proximal, son términos que vamos a emplear para las extremidades superiores e inferiores. Por ejemplo, aquí está la rodilla y está el pie. La rodilla está más proximal, está proximal con relación al pie, lo que es proximal. En los miembros superiores e inferiores hablamos de tercio. Por ejemplo, aquí voy a coger la región femoral, antiguamente llamado muslo. La región femoral tiene tres, entonces se divide en un tercio que se llama el tercio proximal, tercio distal y el tercio medio. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, proximal y distal. Cuando hablamos de lateral y medial, más que todo lo hacemos para referirnos a estas partes del cuerpo. Por ejemplo, acá, vámonos aquí al primer dibujo. Entonces, lo que es medial y lateral, nos vamos a referir más que todo a estas regiones: cabeza, cuello, el tórax, abdomen y la pelvis. Cuando hablamos de proximal y distal, estamos hablando de los miembros superiores e inferiores. Por ejemplo, una herida aquí en esta región, estamos hablando de la región del antebrazo. ¿En qué tercio está? En el tercio proximal del antebrazo izquierdo. ¿En qué cara? En la cara anterior. Aquí está la herida en esta parte, nos ubica con relación a esa parte. Cuando hablamos de la región de la palma de la mano, la región palmar, aquí encontramos la región palmar. Esta es la parte anterior y la parte posterior corresponde a la región dorsal de la mano, esta parte que está aquí. En la mano tenemos algo particular, que en el cuerpo humano tenemos esta línea que corresponde a la línea mediana. Acá esta línea mediana se encuentra ubicada aquí en esta parte. Se encuentra ubicada en el tercer dedo. Por más que movamos la mano, siempre el tercer dedo va a quedar así. Como esta es la línea mediana, cuando se hace un movimiento, lo que se aleje de ahí se llama abducción, o sea que eso están haciendo abducción. Y cuando se acerca se llama aducción. La mano y el pie se toma el tercer dedo como referencia, una línea mediana. Entonces, acercamiento, aducción y abducción. La falange que está aquí se llama falange proximal, falange distal, y aquí estaría la falange media. Esta parte que está aquí se llama la parte lateral del tercer dedo, y esto corresponde a la parte medial, tomando como referencia la gran línea mediana, o sea, esa línea mediana del cuerpo. Cuando hablamos de plantar, estamos hablando de la parte inferior, donde nos apoyamos en el pie, y la parte de arriba, o sea, lo que es el dorso del pie, como lo hablábamos, del pie. Cuando hablamos de una parte interna y externa, lo confundimos con medial y lateral, y no es así. Por ejemplo, aquí en esta parte que está ahuecada, el tórax, entonces, que es la parte interna. Si, por ejemplo, cogemos aquí un corazón, como ese corazón es ahuecado, lo que está por dentro se llamaría interno, y lo que está por fuera se llamaría externo, cuando son términos ahuecados, externo e interno. Principalmente se refiere a regiones que son ahuecadas, a órganos que son ahuecados. Hablando de lateralidad, por ejemplo, el vaso se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, el vaso está, como es impar, dice que el vaso es unilateral. Por ejemplo, los riñones.
Los riñones los encontramos uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo, es bilateral. Cuando vamos, por ejemplo, a una lesión, también otro término que implica por lo menos un paciente con una lesión aquí en esta parte del hemisferio cerebral derecho, va a comprometer el movimiento del lado contralateral, o sea, en un 80%. O sea que la lesión se manifiesta en el lado derecho, la lesión es en el lado derecho, pero se manifiesta en un 80% para el lado contrario. Entonces dice que es una lesión que es contralateral, o sea que se da aquí, es un término comparativo, entonces se refleja en el lado contralateral. Entonces, contralateral. Y para hablar del término ipsilateral, quiere decir que la misma lesión de que estamos hablando va a tener un compromiso motor, o sea, el sistema piramidal del motor en un 20% del mismo lado. Pero para no decir del mismo lado, decimos que es ipsilateral. Entonces, son los términos que empezaremos a hablar en forma general. Estos son los términos que vamos a manejar de la nomenclatura anatómica internacional, que nos permite ubicarnos en esta gran región, en este gran país que es el cuerpo humano, para no perdernos. Pero que todos manejemos las mismas direcciones, la misma nomenclatura en todos los países del mundo. Muchas gracias.